Gracias por escuchar Piedras Vivas Podcast. Un espacio de encuentros Puentes. y diálogo. Un lugar donde el protagonista eres tú. Tus sueños, ilusiones, miedos y anhelos más profundos son también los nuestros. Porque la iglesia no son sus edificios, programas o estructuras. La iglesia está viva, la iglesia sigue caminando. La iglesia eres tú. By the rivers of Babylon. Bueno, no hemos llegado a Babilonia todavía, pero there we sat down, Yeah, we went. when I remembered Zion. No, pero no estamos en Babilonia. Este es otro río. But we gotta remember Zion always, my brother. Siempre tenemos que recordar Zion, pero estamos en otro río. Hay que llegar a Sion primero, pero... Hay que llegar ahí. Episodio 24, Josué, el buen Joseph. No, Joshua. Joshua. El buen Josué y el... Y el cruce del Jordán. El cruce del Jordán del todo el pueblo de Israel. Ahí está. Ya llegamos a... Ya volvimos. Ya volvimos a donde empezamos. a- ¿Se acuerdan de donde salió Abraham? Sí, Ya estamos de vuelta. ya estamos de vuelta por fin. Pero Yes. vamos a salir otra vez y... esta historia da muchas vueltas, entonces... No se acostumbren. Get ready. ¿Qué pasó con el buen José? ¿Qué pasó con Moisés? Exacto. ¿Qué- Entonces, este pueblo ha caminado por el desierto y ahora es tiempo de transición de muchas cosas, de liderazgo, de escenario. Y esos tiempos de transición son duros. Y ustedes también reconocerán esto, que transición en tu vida no es fácil. Y al llegar a un destino, dejas atrás un camino lleno de lecciones, éxitos y fracasos. Este pueblo de Israel, pues sí, ha sido fortalecidos por su purificación en el desierto. Y estos llegan a la orilla del Jordán, ¿no? Como que vamos a cruzar. We're gonna do this. Y cruzando llegan a la tierra prometida, lo Ya que está. tanto habían esperado. La gran promesa de Dios, ¿no? ¿Pero qué? Pero se dan cuenta. Siempre hay un pero en Siempre estas historias. Siempre en historias. Complicación en la historia, ¿no? Eso va a ser una buena historia. Pero se dan cuenta que esta llegada requiere un ulterior paso de confianza en el Señor. Porque esta tierra donde abundan leche y miel tendrá que ser conquistada con la espada en mano y con la presencia de Dios, ¿no? Esta arca de la alianza. Y el pueblo de Israel entra en una nueva fase con su relación con Dios. Porque en tiempos de transición, el miedo y la desconfianza clavan sus raíces fácilmente en el corazón. En tu corazón y el corazón de este pueblo. Entonces, Sí, las transiciones son muy importantes porque con cada transición y cada cambio, vamos a ver aquí el cambio de Moisés a Josué y también cada periodo de cambio en nuestras vidas es un periodo de crisis. yes. Y la crisis, Papa Francisco siempre dice, de la crisis hay dos modos de salir nada más. Mm, O sales mejor o sales peor, pero nunca sales igual, jamás. ¿no? Entonces vamos a ver cómo salieron estos de ese momento. Vienen con grandes emociones, ya les dieron la ley y ahora vamos a ver que se vuelve a complicar todo, ¿no? Entonces, episodio 24. Nuevas generaciones, nuevas tierras, nuevos retos, nuevos líderes. Pero siempre con el mismo Dios que les guía hacia el cumplimiento de la promesa. Vamos a leer el texto bíblico. Vamos a tomar como algunos pasajes de 2 capítulos de Josué. Josué 2, 7 a 13. Y luego del capítulo 3, 1 a 5. Luego el Señor le dijo a Josué: Este día comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel. Así sabrán que estoy contigo como estuve con Moisés. Dales la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca de la alianza. Cuando lleguen a la orilla del Jordán, deténganse. Entonces Josué les dijo a los israelitas: Acérquense y escuchen lo que Dios el Señor tiene que decirles. Y añadió: Ahora sabrán que el Dios viviente está en medio de ustedes, y que seguro expulsará a los cananeos, a los hititas, a los heveos, los fereceos, los gergeseos, los amorreos y los jebuseos. El arca de la alianza que pertenece al soberano de toda la tierra cruzará el Jordán al frente de ustedes. Ahora pues, elijan 12 hombres, uno por cada tribu de Israel. Tan pronto como los sacerdotes que llevan el arca del Señor, soberano de toda la tierra, pongan pie en el Jordán, las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro. Cuando todo el pueblo terminó de cruzar el río Jordán, el Señor le dijo a Josué: Elijan a un hombre de cada una de las 12 tribus de Israel, y ordénenles que tomen 12 piedras del cauce, exactamente del lugar
del lugar donde los sacerdotes permanecieron de pie. Díganles que las coloquen en el lugar donde hoy pasarán la noche. Entonces Josué reunió a los 12 hombres que había escogido de las 12 tribus, y les dijo: vayan al centro del cauce del río, hasta donde está el arca del Señor su Dios, y cada uno cargue al hombro una piedra. Serán 12 piedras, una por cada tribu de Israel. Vamos a leer también brevemente un Salmo 114, 3-5. Al ver esto, el mar huyó, el Jordán se volvió atrás, las montañas saltaron como carneros, los cerros saltaron como ovejas. ¿Qué te pasó, mar, que huiste? Y a ti, Jordán, ¿qué te volviste atrás? Me distrajiste mientras leía los... Es que no pude. Menos mal que no te reíste mientras leía la palabra del Señor. Los gargaseos. ¿Qué me dices de los hebeos, los freseos, los gargaseos, los amorreos y los los Jebusites? Y los jebuseos. Muchas tribus había ahí. Te ríes de esas tribus, pero van a causar muchos problemas a la gente de Israel. Pues ya con el puro nombre han causado problemas. De todas las posibilidades que tenían, todos se quisieron poner eos. Está bien, está bien. ¿Qué pasó? Bueno, como siempre vamos a dividir en 3 puntos, ¿no? Y con ese tema de cambio, ¿no? Tenemos un cambio de liderazgo de Moisés a Josué. Un cambio de escenario, el segundo punto, del desierto a la tierra prometida. Y un elemento que no cambia, que es Dios, ¿no? Dios es fiel, Dios no cambia, es el Dios de siempre. Entonces, esa primera transición, ese primer cambio que vamos a hablar es de cambio de liderazgo, de la persona encargada de por decir, liderar el pueblo. Y es interesante que Dios puede ser como momento cuando cambia de presidente, cuando cambian, siempre es un momento difícil en la política, pero para Dios solo, por así decir, gira la cabeza de Moisés a Josué. Estaba hablando primero de cara a cara con Moisés, y ahora Josué te toca a ti, has sido entrenado, es discípulo de Moisés, y la Biblia marca un fuerte paralelo entre esos dos hombres líderes. Por ejemplo, ¿no? El texto ese dice, ha dicho que Moisés tuvo que quitarse las sandalias delante de la zarza ardiente. También a Josué le ordena de quitar las sandalias mientras cruza el Jordán, porque obviamente es un momento clave, está el arca de la presencia de Dios, y por eso el lugar que pisas es sagrado, ¿no? Y también Josué hay momentos muy bonitos, esos primeros como 14 capítulos de este libro de Josué, donde Josué a veces no sabe qué hacer, también como Moisés a veces no sabe qué hacer con el pueblo, ¿no? Entonces va a Dios y pues, ¿qué hago, no? Esa continua oración que tiene que hacer para entender el plan de Dios. Sí, aquí hay un punto importante también para la reflexión, que me parece muy importante, que es el hecho de que Dios siempre trabaja por medio de personas concretas, ¿no? Uh-huh. No por medio de instituciones sin caras, ¿no? O sea, Dios quiere obrar su plan por medio de instrumentos. Yes. Y los instrumentos cambian. Y con el cambio de instrumento, con el cambio de persona, pues también hay un cambio de formas, de modos, de carismas personales. Y bueno, siempre experimentamos también la dificultad de adaptarnos a un nuevo líder, ¿no? Sí. Hablabas de política, pero en la iglesia es un poco lo mismo, ¿no? También. Y aquí Dios, desde el inicio, ha querido dejar muy claro que el protagonista es Él. Yes. ¿No? Que puede haber diferentes personas sirviendo, porque el liderazgo es un servicio, Uh-huh. pero el que está encargado es Él. De hecho, vamos a ver la problemática de que las personas llamadas tomen demasiado liderazgo. Yes. Y lo vamos a ver en todo el libro de los jueces, en el siguiente episodio, ¿no? Y como tú bien dijiste, porque obviamente Dios es el texto mismo dice que Dios, yo me encargo de engrandecerte delante del pueblo. Tranquilo. Tú no tienes que hacer nada. Está el Moisés, yo no sé hablar. Tranquilo. I got you. Tranquilo. Entonces, esta desesperación que puede causar el cambio de liderazgo, eso a veces desespera a la gente que no tiene confianza. Es algo que siempre vamos a hablar en este episodio, es la falta de confianza y esos problemas que causa para el pueblo de Israel, ¿no? Y esa confianza, Dios tiene el plan, ¿no? Entonces
O sea, te invito también en tu vida que estás en transición, estás en cambio, estás en no sé dónde ir, qué vocación escoger o qué trabajo asumir. Dios tiene un plan, entonces no pongas un punto, ¿no? Donde Dios ha puesto una coma. La historia sigue. La historia continúa. The song hasn't finished. ¿No? ¿La canción no se ha acabado? Sí, by the rivers of Babylon. Esa ya se acabó. No, exacto. Sí, y la importancia también de estar, antes de pasar al cambio de escenario, la importancia de estar enraizado en tu historia, ¿no? Yes. Es importante también que ante la adversidad, ante el cambio, siempre sepas de dónde vienes. Josué también tenía esta capacidad de liderar porque recordaba constantemente lo que Moisés había hecho y lo que él había vivido, ¿no? Entonces, también, digo, otro punto importante, ¿no? Recordar nuestra historia. Y no solo eso es bonito, a veces vas a casas y ves gente que ha puesto esa frase famosa de Josué, ¿no? De mi parte, mi casa y yo vamos a servir al Señor, ¿no? O sea, Josué tiene ese principio de vida porque él, cuando da su speech final antes de morir ahí, él dice al pueblo, hey, o sea, aquí las leyes están claras, la historia y los ciclos que producen el éxito espiritual o el fracaso están marcadamente claros. Sirvan al Señor. Y ya está. Y ya está. Y pues eso nos da pie para pasar a un segundo tipo de cambio, un cambio de escenario, ¿no? Que puede parecer como cumplimiento de la promesa, pero la promesa tiene que cumplirse en tu corazón primero antes de ir a un lugar. A un lugar, ¿no? La libertad no es gratis. Nunca. Nunca es gratis, ¿no? Es cara. Es ansia. cara. Es más. Es más. es carita. Es bonito como Dios también hace reflexionar al pueblo, porque llegan a la orilla del mar, ¿cómo se dice? El río Jordán, ¿no? Y me imagino que ellos, todo el pueblo, esa nueva generación que llega, porque han pasado 40 años, hay nuevas personas, nuevas caras, llegarán con emociones contrarias, ¿no? De una parte van a estar como, pues, por fin llegamos, ¿no? O sea... Y ahora hora. O sea, un viaje que tomaría máximo 3 meses tomó 40 años, ¿no? Entonces una cierta alegría va a estar porque ves del otro lado ya por fin, o sea, puedes ya como casi extender la mano y tocar la promesa, pero también hay mucha tristeza de otra parte porque pues murió Moisés. O sea, Moisés es como que hay ciertas personas en nuestras vidas, como dices, como que esta persona no puede morir, o sea, están como fijo marcan, y sí. Te marcan y dices, pues, ¿quién más puede hacer esta tarea de sacarnos de Egipto, cruzar el desierto que nos dio maná, ¿cómo se dice? Faisanes. Faisanes y carne y agua, todo. O sea, nos daba todo, aun cuando quejábamos de todo. O sea, buen papá. Un buen líder un buen líder, sí. Se les fue. Y se va, entonces, ¿qué hacemos, no? Esta frase, ese momento como la orilla del mar, del río Jordán, a mí personalmente me ha impactado mucho porque en mi formación hacia el sacerdocio, ¿no? Mientras más te acercas a la meta o ciertas metas que hay en tu camino vocacional, y no es solo sacerdotal, también es tu camino, cuando te acercas más a la promesa o a la meta, ¿no? Por alguna razón dices, debería ser más fácil, ¿no? Pero al contrario. Pero no es así. No es así. En la lógica del buen Dios no es así. No, se hace más difícil. Los ataques se multiplican. Te ves más miseria. Te dices, ¿yo qué hago? El río, el texto dice, el río se pone más caudaloso. Es más difícil cruzar. ¿Dónde están los barcos? ¿Cómo cruzamos, no? ¿Ves? O sea, está la tierra prometida, pero pues ya hay gente ahí. ¿Qué vamos a hacer? Los gergeseos están ahí. Ahí están los jebuseos. Los jebuseos están ahí. Y los jebeos. Los gemorreos. ¿Y cómo van a conquistar eso, no? Van a tener que de armarse de valor y luchar y conquistar. Y en parte también me hace pensar que toda, como dices, o sea, estamos llamados a la eternidad, ¿no? Esta tierra prometida es solo un símbolo, como muchas tierras prometidas que tenemos en nuestra vida. Y en la comunidad, me imagino, de los israelitas produjo este sabor agridulce que, como tú decías, a veces se siente aquí en el seminario después de 12 años, por ejemplo. Ya está nada el sacerdocio. Como que llevas 12 años pensando en esa tierra, en ese momento. Y luego ya cuando estás tan cerca, además de que cada vez te sientes más débil para vivirlo,
más te vas dando cuenta que es solo el inicio de otra cosa. Sí, exacto. ¿No? Y te preguntas si los 12 años que he pasado Yes. me han servido lo suficiente para enfrentarme a la batalla que se viene. Con los amorreos. Con los jebuseos. Exacto. ¿No? El pueblo de Israel llevaba 40 años Exacto. preparándose para la entrada y sin embargo sienten miedo. Oh, sí. ¿Por qué? Porque al cruzar hay que luchar todavía. Es solo un inicio, ¿no? Y eso también, ¿sabe? Me habla como de una conquista de tu tierra prometida, ¿no? Delante de un cambio radical que Dios quiere realizar en tu vida, vas a ver que tu tierra prometida está también ocupada. Cristo mismo dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Este reino, esta lucha, tiene que ocurrir en el silencio y la oración, de confrontar a tu corazón y a los ídolos que hayas puesto ahí dentro, ¿no? Decir que, hey, ¿qué hay aquí? Porque de nada sirve cambiar de lugar en lugar si traes tus ídolos contigo. Uf. Y esto es algo que hay que recalcar muchas veces y lo vamos a ver y eso va a causar un desastre en el pueblo después. Y en nuestras vidas. En nuestras porque vidas también. seguimos llevando nuestros ídolos. De lugar en lugar. Algo que pasamos al siguiente punto. Pero hay alguien que no cambia. Dios es fiel, my brother. Es el tercer punto. Y te lanzo la pregunta porque puede parecer ahorita que Dios se va a contradecir. Como en muchas partes de la Biblia. Y en tu vida también. Y en nuestra vida. Pero mi pregunta es, ¿Dios es imperialista? ¿Es un coloniza? O sea, ¿qué está pasando ahorita? Porque Dios pide a la gente de sacar... O sea, un orden brutal, ¿no? Acaban totalmente con los pueblos cananeos, los amorreos. Cárguense a los jebuseos, a los gergeseos, todos esos, ¿no? Jebeos. Pero también ha dicho, pues, no matarás, ¿no? Explícame la parábola, la palabra, ¿por qué hay esa contradicción? ¿Por qué Dios pide a esas personas o a su pueblo, forzadamente sacar a estos y qué nos dice también a nuestras vidas, a nosotros? ¿Quieres que yo te explique? Please explain to me, my brother. Explícame tú, porque tú eres el que sabes. I wanted to include you in the conversation. I gotcha. ¿Qué pasó? Eso es lo que pasó, ¿no? Estas leyes, vemos como dos niveles de leyes, ¿no? Tú explicaste muy bien los 10 mandamientos, 10 palabras, ¿no? De Dios. Están felices, Dios está hablando a Moisés, pero algo pasa abajo. El gran party del becerro de oro. Es que eran pocas cosas. El Señor, estas 10 palabras eran pocas. Muy pocas. Y de hecho eran solo 2 al final. Sí. Jesús, el buen Jesús dice, solo eran 2, aman a Dios y entre ustedes. Right. Pero el pueblo necio Sí. necesita más. Exacto. Y entonces aquí Moisés entra. Exacto. Entonces, hay un como segundo código de leyes y esas leyes pertenecen a lo que se llama la ley mosaica, ¿no? Ahorita te explico qué es esto. Son estas normas dadas por Moisés, cosas que él permitió por la dureza del corazón del pueblo en el desierto, ¿no? Que no son capaces de realmente acoplarse a esos 10 palabras de Dios, ¿no? Pero no es la misma cosa la ley de Moisés que la ley de Dios. Vemos en muchas instancias como Jesús, en el Evangelio, vuelve a apretar, de hecho, como con el divorcio, con la lujuria. Dijo que mira a una mujer con lujuria ya es un acto de adulterio. Entonces, estas leyes mosaicas dan espacio, ¿no? A la debilidad humana. Somos débiles, hay que admitir, ¿no? Pero como vimos en el episodio de los 10 palabras, 10 mandamientos, existen estas leyes de Dios escritas sobre las tablas, ¿no? Para simbolizar como su permanencia, que están escritos en tu corazón. Cosas que, pues, por naturaleza sabes que es mejor no matar a tu prójimo, ¿no? Sí. Por así decir. Ajá. Pero al volver al campamento, Moisés ve un desastre, ¿no? Y él da en ese momento un segundo código, ¿no? Deuteronomio. Deuteronomio. Sí, este es un libro que saltamos. Sí. Pero es importante. Y es importante por esto. Yes, ¿no? exacto. Porque al ver el desastre, Moisés cuatriplica las leyes. Exacto. ¿No? Y pone para cada cosa pequeña, ¿no? Uh-huh. Y es que aquí, creo, Moisés se da cuenta. Siempre queremos que nos traten como adultos, ¿no? Y que bastan pocas cosas y pocos principios. Sí. Las reglas, a todos nos cuesta Claro. la multiplicación de reglas, ¿no? Pero ¿qué pasa? A los niños, cuando son chiquitos, tienes que darles muchas reglas porque no son capaces de entender los principios. No entres aquí. Ni no el toques bien. aquí. Pero es porque están chiquitos. Ojalá cuando van creciendo Y entiendan. se van liberando de las reglas Mm. y van acogiendo los principios como suyos. Exacto. ¿no? Moisés baja,
pensando que son adultos con el pueblo de Israel y se encuentra con niños. Exacto. Y como se encuentra con niños, está todo este libro del Deuteronomio, donde tiene que regular casi cada aspecto concreto de la vida, ¿no? Y esta es la distinción, ¿no? Entonces, dentro de este contexto entra todo este entendimiento de la guerra también, ¿no? Exacto. Hay una cierta legislación del bando, ¿no? De básicamente guerra a aniquilación. O sea, básicamente pues no dejan nadie vivo. Jerem en hebreo, ¿no? Esto es el jerem, el bando, viene de este segundo código, ¿no? Pero este orden, ¿no? del bando no refleja, como el divorcio, permitido por Moisés, como dice Jesús, el plan original de Dios, que dice Jesús, al inicio no era así. Al inicio no fue así. No fue Todo así. vuelve al Génesis. No era así. No era así. Y esos pueblos cananeos, los jebuseos, gergeseos, esos, tenían un miedo mortal de Israel. O sea, ellos los israelitas no sabían, ¿no? A veces cuando en el partido de fútbol como que vas como con miedo, pero el otro equipo también tiene más miedo. Más porque miedo que tú. tienes a Messi y a Ronaldo en tu equipo. No, y esto yo creo que ya se había pasado un poco la palabra de que se le habían pelado a los egipcios. En el Mar Rojo también. Y que los habían matado. Sí. Y que un dios estaba con ellos. No sabían cuál, pero... Vámonos ahora. Pero, obviamente, Israel, como siempre, y tú duda. también, nosotros también, duda de Dios, de su Dios, ¿no? Porque constantemente Dios dice, yo soy el soberano, yo soy el Señor, te saqué de Egipto. Just remember, guys, let's get together. Sí. ¿No? Pero el plan de Dios, y el plan de Dios original, ¿no? En cuanto a de conseguir la tierra prometida para su pueblo, era caminar delante de su pueblo una especie de nube de abejas, dice el texto, ¿no? Como que por así decirlo, una presencia avasalladora, y la gente iba a huir y derretir como cera delante de esta presencia del Shekinah, ¿no? Por así decir. Pero, esta falta de confianza yace el corazón del problema, ¿no? Y produce la necesidad de sacar a los cananeos con la espada y sudor. Y eventualmente, esta misma falta de confianza será lo que saca al pueblo de Israel, esos mismos que han tomado la tierra, a ellos mismos de vuelta en exilio en Babilonia. Otra vez, donde salió Abraham hace siglos. Donde salió Abraham, ahí van a volver. Otra vez. Y último, como por así, pensamiento que tiene que ver con el texto, para también cerrar. Piedras del río, ¿no? Algo bonito también que nos ayuda a entender el momento increíble que representa este cruce del Jordán. Dios abrió el Mar Rojo para que su pueblo podría escapar bajo la guía de Moisés. Y ahora parte el Jordán para que, bajo la guía de Josué, podrían también entrar a tomar posesión de este jardín, nuevo Edén que vuelve a prometer, ¿no? Y la creación misma reconoce la presencia de Dios en esta arca de alianza. A mí me encanta ver otra vez, siempre estamos y queremos tratar de hacer en este podcast, hacer como referencias a episodios anteriores, ¿no? Dios siempre es creativo y nos está guiando hacia la plenitud de su plan. Otra vez vemos como Dios evoca momentos de la creación primordial. Vuelve a sacar la tierra como al inicio y sujeta bajo el dominio de Israel a los reyes de esta tierra prometida, como dio el dominio de la tierra a Adán y Eva y a Noé y esas personas, ¿no? Y esta nueva tierra es un nuevo paraíso donde abundan las cosas buenas, pero siempre, y eso me encanta el tema del árbol, ¿no? Pero siempre con el árbol del bien y del mal en medio. Y las consecuencias siguen siendo reales y la posibilidad del exilio también. Hey guys, o sea... Ese árbol va a estar siempre presente en tu vida. Este juego no... Sí, exacto. Siempre. Este juego no acaba, por así decir. No vas a llegar nunca a un momento de tal comodidad que te prive de la opción de escoger el bien o el mal. Exacto. Nunca. Porque siempre eres libre. Siempre. Y por último... y muy bonito esta última parte de que toman piedras, ¿no? Yes. Que dice que al cruzar el río, Josué les dice a cada una de las 12 tribus de Israel, que representa otra vez la totalidad, ¿no? De que cada tribu tome una piedra. Yes. Mismas piedras que usarán, dice él, para construir un altar. ¿Qué significa esto? Para mí es... otra vez, tiene un sentido litúrgico, de memoria. Son como piedras memoriales, ¿no? Una vez en el Camino de Santiago, hay gente que a veces empieza el Camino de Santiago agarra una piedra al lado del camino. Yo me la pepené. ¿Sí? Me la pepené. Y hay como cerca a Santiago, hay como una montaña donde gente también deja su piedra, ¿no? Es un peso, es algo que te coloca, que te ubica
Son esas piedras vivas, ¿no? Que te hablan de lo que tuviste que hacer para llegar a donde estás ahora y que te recuerdan precisamente quién te sacó de tu Egipto. Tus sacrificios ahora sí valdrán la pena porque se hacen sobre un altar de tu pasado redimido y bendecido por Dios. Amen. Amen, my brother. Amen, my brother. Vamos a concluir. Vamos a concluir. Como dice el San Pedro, aquí escribí Jesús, pero creo que es en Hechos. Jesús ya estaba en el cielo. Jesús estaba hablando por boca de San Pedro. Ahí está. San Pedro dijo en los Hechos, ¿no? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, ¿no? Hay muchas tribulaciones que te esperan ahorita todavía. Yes. Tú que estás de camino hacia Y no temas. el colegio y la universidad, tu trabajo. Todo lo que vale la pena requiere sangre y sacrificio. Dios no va a dar nada a su pueblo ni a ti que no vas a valorar, ¿no? Un regalo viene con responsabilidades, especialmente un regalo del calibre que es la tierra prometida. Y pronto vamos a ver en el next episode la tentación de la idolatría regresar al corazón otra vez. O sea, it's like we were doing so good. Estábamos bien, ¿no? Regresar al corazón del pueblo de Israel y al no erradicarla completamente de su corazón, empezará esta gente, ¿no? Este pueblo empezará a pactar con esa tentación. El exilio empieza en el corazón, my brothers and sisters in Christ the Lord Jesus. Amen for that. Amen, my brothers. Y nada, pues nos vemos en el siguiente episodio. Piensa cómo está tu corazón hoy. Y si eres listo para cruzar el Jordán con nosotros. ¿Cuál es tu pasado? ¿Cuáles son tus piedras? Y vamos a cruzar este río para encontrar nuevos problemas. To the next time, my brothers and sisters. Que tengan buen día. Gracias. Hasta la próxima. Gracias por escuchar este episodio. Piedras Vivas es una comunidad de personas que ha descubierto su identidad de hijos y que responde con libertad y frescura a la misión que Jesús confió a su iglesia. La iglesia no son sus edificios. La iglesia eres tú. Para más experiencias y contenido, síguenos en nuestras redes sociales y en la página oficial de Piedras Vivas.